This is for Palestine, Ramallah, West Bank, Gaza. This is for the child that is searching for an answer. This is not just a war over stolen land. Why do you think little boys are throwing stones at tanks? And we'll never really know how many people are dead. They drop bombs on innocent girls while they sleep in their bed. Israel is a terror state, they're terrorists that terrorize. I'll testify my television, televise, I'm telling lies. How many more resolutions have to be violated? How many more children have to be annihilated? This is not a war, it is systematic genocide. But whatever they try, Palestine will never die. Free, free Palestine, free, free Palestine, free, free Palestine, free, free Palestine. Hello, I'm Chris Williamson. Hola, soy Chris Williamson y esto es Palestina Desclasificada, donde destacamos la lucha por liberar Palestina y exponemos los frenéticos esfuerzos del régimen sionista para influir en los responsables políticos internacionales y la opinión pública global. En el programa de hoy exploraremos por qué los gobiernos occidentales han librado una campaña de guerra económica contra Irán durante casi 5 décadas. La República Islámica nunca ha vacilado en su apoyo a la lucha del pueblo palestino contra la opresión sionista y ha sido un baluarte contra el proyecto del Gran Israel. Por eso Benjamin Netanyahu está intentando desesperadamente persuadir a Estados Unidos para que emprenda una guerra a gran escala contra Irán. Así que en nuestro primer informe, Latifa Abu-Shakra explica cómo la campaña de guerra económica occidental proporciona el trasfondo de los disturbios que han estado recientemente en las noticias. Las condiciones económicas en Irán han sido creadas activamente durante décadas y ahora se están utilizando para facilitar disturbios guiados por el Mossad, destinados a empujar a Trump hacia un cambio de régimen para la entidad sionista. Se cree que las sanciones de Estados Unidos y la Unión Europea han matado a 38 millones de personas en el sur global desde 1970 e Irán es actualmente el país más sancionado del mundo. El rial iraní ahora ha experimentado un colapso significativo. Mientras cotizaba en decenas de miles por dólar a mediados de la década de 2000 y 2010, superó 1 millón de riales en 2025. A partir de enero de 2026, la tasa del mercado abierto ha alcanzado mínimos históricos, llegando a cotizarse hasta 1.45 millones de riales por dólar estadounidense. El Producto Interno Bruto per cápita de Irán cayó de más de $8.000 en 2012 a 4.250 en 2026. El Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional proyectan que la economía continuará contrayéndose, con un PIB previsto a la baja del 2.8% para 2026. Todo esto se debe a décadas de sanciones asesinas de Estados Unidos y la Unión Europea. Las protestas en Irán comenzaron en el Gran Bazar de Teherán el 28 de diciembre de 2025, después de que el rial se desplomara a un mínimo histórico frente al dólar estadounidense. Las frustraciones económicas dentro de la sociedad iraní son legítimas y pueden expresarse libremente, pero eso no es lo que está sucediendo aquí. Una cuenta oficial en redes sociales en idioma farsi, asociada con el Mossad, la agencia de inteligencia exterior israelí, publicó un mensaje declarando apoyo directo para los alborotadores en Irán. El mensaje decía: salgan juntos a las calles. Ha llegado el momento. Estamos con ustedes, no solo desde lejos y no solo con palabras, también estamos con ustedes en el campo. La publicación apareció el 29 de diciembre de 2025, solo un día después de los disturbios iniciales en el Gran Bazar. El 2 de enero de 2026, el ex jefe de la CIA, Mike Pompeo, escribió: "Feliz año nuevo a cada iraní en las calles, también a cada agente del Mossad caminando junto a ellos". El exministro de Guerra sionista, Yoav Gallant, también declaró que Israel debería dirigir el movimiento con una mano invisible. En una entrevista con la radio del ejército israelí, Galán argumentó que mientras el derrocamiento del gobierno iraní es el objetivo final, Israel debería evitar la intervención militar abierta para asegurar que tenga la apariencia de un movimiento popular iraní. Declaró explícitamente: en este momento, cuando lo que más importa es la acción masiva sobre el terreno, necesitamos permanecer
en segundo plano y dirigir las cosas con una mano invisible. Se ha revelado que, junto con más de 100 fuerzas de seguridad asesinadas por alborotadores armados y muchos civiles, incluida una niña de 3 años, cientos de mezquitas y ambulancias han sido incendiadas. Esto no es obra de iraníes frustrados con las condiciones económicas. Este es el impulso coordinado de la entidad sionista para sumir a una rica civilización en el caos. As usual, I'm joined in the studio. Como de costumbre, nos acompaña en el estudio nuestro experto residente David Miller, considerado ampliamente como el académico crítico de Israel más destacado en el Reino Unido. David es investigador principal en el Centro para el Islam y los Asuntos Globales de la Universidad Zaim de Estambul y es codirector del organismo de control de grupos de presión Spinwatch. Uniéndose a nosotros como colaborador invitado hoy está el investigador y escritor independiente Phil Bevin, quien publica su material sobre una variedad de temas a través de su cuenta de Patreon y varias otras publicaciones. Ha estado escribiendo sobre la situación en Irán en las últimas semanas y en una vida anterior trabajó para Jeremy Corbyn cuando Jeremy era líder del Partido Laborista Británico. Bienvenido al programa. David, quiero decir, la moneda de Irán ha estado bajo ataque ahora como un medio para debilitar su economía. Quiero decir, eso ha estado sucediendo desde hace mucho tiempo, como sabemos, pero sintió un mínimo sin precedentes a finales del año pasado. Solo cuéntanos qué está pasando. Just tell us what's going on. Bueno, sí, obviamente. El contexto macro son las sanciones que han estado en el país durante décadas. Pero lo que sucedió fue que había un método para estabilizar los precios de ciertos productos básicos clave, pan, petróleo y similares. Y esos mecanismos fueron eliminados por el presidente de Irán, Masoud Pezeshkian. Como resultado de eso, ha habido todo tipo de presiones sobre la moneda, lo que ha hecho que la tasa de inflación aumente y las presiones sobre los comerciantes del bazar, lo que los ha hecho salir a las calles. Ahora, por supuesto, el presidente dijo, bueno, los compensaremos por estos cambios, pero eso es demasiado poco, demasiado tarde. Y por supuesto, la dificultad era que gran parte del dinero se mantiene en Dubái y hubo una corrida especulativa contra la moneda allí y eso empeoró las cosas. Así que ha sido una cuestión compleja, pero se ha dicho deliberadamente. Sí, de hecho, y actualmente los especuladores, por supuesto, también tienen sus dedos en esto. Pero Phil, ¿cómo describirías la situación económica en Irán? Bueno, en primer lugar, gracias por invitarme nuevamente. En cuanto a la situación económica de Irán, hago un poco de investigación en economía. Es una de las cosas que me interesan, así que sé un poco sobre mercados financieros y cosas. Y hay dos problemas aquí, creo, con la situación económica actual. Uno es que Irán tiene una relación comercial significativa con los Emiratos Árabes Unidos, que ha estado comprando muchos bienes y servicios iraníes y Estados Unidos no ha estado muy contento con eso desde hace un tiempo. Lo que esto significa es que los Emiratos tienen una gran cantidad de riales iraníes en moneda y si los venden pueden devaluar la moneda. Y eso es lo que ha sucedido. Han comenzado a vender el rial bajo instrucción de Estados Unidos y por supuesto de la entidad sionista Israel. Y eso ha tenido un impacto masivo en el valor de la moneda iraní y eso se ha trasladado lamentablemente a la gente común y los precios de productos esenciales como el pan han subido. Así que lo que estamos viendo aquí es en gran medida una campaña de sabotaje económico bastante estándar. Es el tipo de cosas que el economista Steve Hall describe como la estrella de la muerte financiera que opera en todo el mundo. Si un país va a romper con el orden económico occidental y políticas que no le gustan, la dispararán. Bueno, David, quiero decir, ya sabes, las protestas en Irán están siendo retratadas por los medios occidentales como una especie de levantamiento popular, pero quiero decir, eso es una caricatura, ¿no? En realidad. No es una caricatura, es un sinsentido. Quiero decir, hubo protestas económicas, sí, desde Teherán, desde el bazar, de los comerciantes del bazar. Y como vimos en el informe, al cabo de un día, el Mossad estaba llamando a salir a las calles. Ahora lo que realmente sucedió al final fue que hubo 2 noches de disturbios. La gente piensa que ha estado sucediendo durante semanas. Hubo 2 noches de disturbios. La primera noche, el 8 de enero, fue la noche más grande. La segunda noche
noche casi había terminado, finalizó el 9 de enero y esencialmente esto fue un golpe de terror, un intento de golpe contra la República Islámica dirigido por el Mossad, incluido, apoyado por la CIA sin duda, el MI6, y fue sofocado. Y desde entonces ha habido manifestaciones masivas, sí, pero del pueblo iraní en apoyo de la República, no en contra de la República. Y habría millones de personas en las calles en todo el país. Y por supuesto el Mossad se ha jactado de su participación, ¿no? Quiero decir, no han hecho ningún secreto de ello, ¿verdad? Bueno, antes de que sucediera, estaban llamando a la gente a las calles. Y después de que sucedió, sí, estaban allí. No les avergüenza esto. Hay una enorme lista de declaraciones hechas tanto por estadounidenses como por funcionarios sionistas en particular. Eso es lo que han hecho. Claro, no. De hecho, bueno, Phil, quiero decir, ¿cuál es entonces tu opinión sobre el papel que están jugando los sionistas en todo esto? Bueno, mi comprensión es el papel bastante estándar que los sionistas siempre juegan cuando se trata de tácticas de cambio de régimen en Irán. Así que sabemos, por Mike Pompeo, de todas las personas, que se ha esforzado por dejar claro que es el Mossad el que se está organizando sobre el terreno allí. Así que esto no es un levantamiento popular. Sí, obviamente hay cierta preocupación entre el pueblo iraní por la situación económica, pero realmente, como de costumbre, en este levantamiento, particularmente los aspectos más violentos de él, son una operación en colaboración del Mossad y la CIA. La violencia no está siendo dirigida internamente, está siendo dirigida desde fuerzas externas que se han infiltrado en el país y que intentan socavar al gobierno iraní. Y por supuesto hay un trasfondo en esto, y el trasfondo es que por un lado está Occidente, que busca desestabilizar a Irán para que los mercados iraníes puedan ser abiertos para la explotación por el mercado del dólar euro, y luego, por otro lado, tienes a Israel, que tiene enormes ambiciones territoriales dentro de Asia Occidental. Así que estas dos fuerzas están trabajando juntas para socavar al gobierno iraní y si tienen éxito, creo que será un desastre, para ser honesto contigo, para el pueblo de Irán. Bueno, David, quiero decir, ¿qué opinas de la representación de los medios occidentales de Reza Pahlavi como una especie de líder popular en el exilio? Bueno, no es nada por el estilo. Quiero decir, es ampliamente despreciado dentro de la República. Hay muchas personas en la diáspora iraní que son partidarias de Pahlavi. Y estas son las personas que, por supuesto, huyeron de la revolución, llevándose grandes cantidades de riqueza iraní con ellos, porque eran partidarios del Shah y no apoyan la revolución. Así que, por supuesto, hay muchos grupos aquí que están apoyados por la CIA y la National Endowment for Democracy, algunos de ellos por la Foreign Office en este país, que dicen que todos los iraníes apoyan a Pahlavi y que va a regresar. ¿Y qué va a hacer? Va a ser el Shah, pero eso simplemente no va a suceder. No es creíble. Pero las personas clave que apoyan a Pahlavi, por supuesto, es el Mossad. Él es su candidato favorito. Hay otros grupos de oposición iraníes que son apoyados por Israel, pero Pahlavi es su principal figura y de hecho sus campañas publicitarias son dirigidas por el Mossad a través de la Foundation for Defense of Democracies, el think tank Liquid Nick en Washington, D.C. Sí, y así, por supuesto, cuando los medios occidentales dependen de la diáspora para obtener una opinión de la opinión popular iraní, quiero decir, hablan con personas desde una perspectiva muy parcial, ¿no es así? ¿Están obteniendo una opinión impopular? Sí. Bueno, Phil, ¿dirías que el objetivo sionista es eventualmente balcanizar Irán entonces y básicamente neutralizarlo como un obstáculo para el proyecto del Gran Israel? Sí, creo que ese es exactamente el objetivo y los objetivos aquí. Creo que porque un Irán fuerte, con un fuerte sentido de soberanía y nacionalidad que se mantiene unido, es obviamente mucho más difícil de desafiar que uno que está organizado en varias partes diferentes, con diferentes facciones y diferentes identidades étnicas entre sí. ¿Y has visto eso de nuevo? ¿Has visto esta dinámica siendo cultivada en las protestas recientes, donde hemos tenido, por ejemplo, personas
fuerzas kurdas que han sido entrenadas en Siria, en algunos casos dirigidas por agentes del Mossad y la CIA, siendo transportadas a Irán y siendo utilizadas para fomentar disturbios en Irán. Y así es, lo que están tratando de hacer, obviamente, es tratar de separar a la sociedad con esta narrativa. Lo que estás viendo en realidad, sin embargo, es que, en su mayor parte, la sociedad iraní se mantiene firme y está sacando a millones a la calle protestando a favor de la República Islámica. Así que esto es realmente algo así como, nuevamente, esto es tácticas típicas del manual de juego de la CIA Mossad, donde intentan manipular a grupos étnicos para que vayan en contra del Estado y luego intentan alentar, por lo tanto, una represión estatal y una escalada de violencia. Y eso conduce, en última instancia, a la guerra. Y creo que en esta ocasión no es la primera vez que lo intentan. Estoy bastante seguro de que no será la última, pero en esta ocasión, afortunadamente, creo que ha fallado. Bueno, nuestro próximo informe analiza por qué Estados Unidos se retiró del borde de una guerra a gran escala con Irán a última hora. Estamos hoy en la estela de un mes que llevó al mundo al precipicio de una tormenta de fuego. Hace solo unos días, los motores del poder aéreo estadounidense estaban calientes en la pista de aterrizaje de Medio Oriente, cargados de combustible y listos para ataques contra la República Islámica de Irán. Los mapas estaban dibujados, los objetivos estaban bloqueados y el mundo contuvo la respiración. Durante el mes pasado, el mundo vio cómo la sombra de una nueva guerra se cernía sobre el Golfo Pérsico. La retórica de Washington era absoluta. La intención de atacar a Irán parecía inquebrantable. Sin embargo, mientras estamos aquí hoy, los bombardeos han sido retirados y el fuego y la furia han sido archivados. Durante 72 horas frenéticas, líderes de Arabia Saudí, Qatar y Omán realizaron un delicado acto de equilibrio para convencer al presidente Trump de que un ataque a Irán no sería una victoria rápida, sino una pérdida catastrófica para la economía global y su propia agenda doméstica. Le advirtieron que una guerra no solo haría tambalear los precios del petróleo, los haría añicos, enviando una onda de choque a través de la economía estadounidense que eclipsaría cualquier supuesta victoria táctica. Le recordaron que los 30.000 soldados estadounidenses estacionados en sus tierras no estaban a salvo de las repercusiones. Eran los objetivos de primera línea de una represalia inevitable, pero su movimiento más poderoso fue uno silencioso: la denegación de acceso. En un movimiento histórico de soberanía regional, Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y Qatar dejaron claro que su espacio aéreo y sus bases aéreas, la misma infraestructura requerida para tal campaña, estaban cerradas para los negocios. Señalaron que una guerra estadounidense en el Golfo Pérsico tendría que librarse sin el Golfo Pérsico. Muchos atribuirán la prevención de la guerra a llamadas telefónicas diplomáticas o advertencias económicas de aliados del Golfo Pérsico, pero la verdadera razón de esta contención es mucho más sobria. Los misiles permanecieron en silencio porque Washington finalmente reconoció una verdad que ha sido escrita en las cicatrices de su aliado más cercano: el recuerdo de la Guerra de los 12 días. En junio de 2025, los aliados de Estados Unidos observaron horrorizados mientras el mito de la invencibilidad israelí era destrozado. Vimos los límites de las defensas aéreas más avanzadas de la Tierra cuando se enfrentaron a miles de drones y misiles hipersónicos. Fue este recuerdo el precedente de Israel lo que detuvo la mano del presidente Trump este mes. Al presidente le gusta hablar de fuerza, pero incluso él reconoce la diferencia entre una demostración de fuerza y un pacto suicida. La guerra de los 12 días le enseñó al mundo que Irán ya no es una nación que pueda ser bombardeada con impunidad. Es una potencia regional con una capacidad de alcanzar y tocar cada base estadounidense, cada refinería de petróleo y cada ciudad aliada dentro de miles de millas. Los sionistas no lograron que Trump luchara su guerra con Irán este mes por una razón y solo una: el fantasma de la guerra de los 12 días. Bueno, David, ¿qué tipo de advertencia crees que proporcionó entonces la guerra de los 12 días? Bueno, mira, la guerra de los 12 días fue una victoria para Irán a nivel macro, pero Irán sufrió daños significativos, un gran número de altos mandos en el cuerpo de los guardianes de la Revolución Islámica que fueron asesinados, y por supuesto las defensas aéreas, que ahora parecen haber sido reemplazadas. Así que sí, fueron los sionistas quienes suplicaron la paz a través de los estadounidenses. Los estadounidenses presionaron a Irán para que se detuviera después de 12 días. Creo, en retrospectiva,
perciba posiblemente un error. Pero en realidad no creo que estemos fuera de peligro de una guerra todavía. Sabemos que lo que está sucediendo es que el grupo de batalla Lincoln se está moviendo desde el mar de China meridional hacia el Golfo Pérsico. Sabemos que muchos aviones estadounidenses se han trasladado desde Diego García y desde el Reino Unido y desde Alemania a bases en Jordania, que permitirán su uso, a diferencia de los saudíes, como escuchamos en el informe. Así que creo que lo que estamos viendo es la posibilidad de que la administración Trump esté diciendo no pudimos ganar, no pudimos obtener una victoria rápida y contundente. Entonces, hace varios días parece que se están alineando para la posibilidad de un ataque significativo a Irán, y el gobierno iraní estará al tanto de lo que está pasando. Y algunos de los mensajes que salen tanto de Tel Aviv como de Washington son una elaborada farsa, posiblemente. Sí, de hecho. Bueno, Phil, quiero decir, ¿qué crees que le pasaría al Golfo Pérsico en caso de una guerra? Así que creo que en caso de una guerra, y obviamente realmente espero que no suceda, pero creo que lo grande que diría es que si tienes una guerra en el Golfo, hay una posibilidad realmente significativa de que escale mucho más allá de eso. Así que tendrías un conflicto que probablemente se extienda por Asia Occidental y potencialmente se convierte en un conflicto mundial, porque hay muchos conflictos regionales por poderes en este momento, y con cada tensión creciente existe la posibilidad de que comiencen a unirse y convertirse en una guerra mundial. Y obviamente eso siempre va a ser un riesgo muy real. Well, David, as you were just saying Bueno, David, como decías, sobre el portaaviones estadounidenses, fuentes han informado que destructores estadounidenses se dirigen a la región. Quiero decir, ¿es probable, crees que Donald Trump ceda a la presión de Netanyahu para lanzar una guerra a gran escala contra Irán? launch a full-scale war against Iran? It's possible. Look, the Lincoln. Es posible, mira, el grupo de batalla Lincoln es el portaaviones, más otros 6 barcos. Hay cientos de aviones a bordo, todo tipo de capacidades de defensa y misiles también. Algo así como 5,000 miembros de personal estadounidense, y eso podría causar daños realmente muy significativos en Irán. Pero recordemos también que este es un barco de metal muy grande, que no puede moverse muy rápido, 3 o 2 nudos. Y vimos cuando los estadounidenses amenazaron por última vez a Ansarolá en Yemen, sí, y enviaron 3 portaaviones separados a la batalla, todos los cuales posteriormente regresaron cojeando a casa. Ansarolá dijo que golpearon a los 3. Los estadounidenses afirmaron que no lo habían hecho. Simplemente llegaron al final de su despliegue. Creo que es poco probable que esa sea la historia completa. Así que creo que lo que vemos es que en la nueva era de la guerra de misiles, de la guerra con drones, del lanzamiento masivo de drones, algo como un portaaviones que anteriormente proyectaba el poder imperial estadounidense, ahora no es más que un objetivo de metal flotante. Little more than a floating metal target. Yes, you need a sort of Sí, necesitas una especie de un muelle potencial, en realidad, particularmente con las armas sofisticadas que Irán tiene a su disposición. Pero, de todos modos, Phil, quiero decir, ¿cuáles crees que son las perspectivas de guerra entonces? Creo que la guerra es muy probable. Lamentablemente estoy un poco sorprendido de que no estemos ya allí. Creo que, porque, como dije, creo que el comportamiento de Israel en particular hacia Irán ha sido, no creo que provocativo, realmente le haga justicia. Creo que básicamente ha declarado la guerra varias veces. Y por supuesto tuvimos la guerra de los 12 días el año pasado. Pero nuevamente, creo que Irán fue muy moderado. Creo que tienen la capacidad de hacer efectivamente de Israel una perspectiva no viable. And David, I mean, Y David, quiero decir, ¿cuáles serían las ramificaciones económicas, crees, de una guerra para Occidente? Well, look, Bueno, mira, la razón por la que los saudíes y otras potencias del Golfo Pérsico no quieren que haya una guerra es porque entienden que esto tendría un efecto catastrófico en la industria petrolera. Ahora, eso realmente dañaría a Occidente económicamente y en términos de suministros y costos, pero no está realmente claro que a Estados Unidos le importe mucho eso. Sería dañino, pero en realidad no está llevando la guerra a Estados Unidos. Ahora, por supuesto, una respuesta contra las bases estadounidenses haría
haría eso. Y es por eso, por supuesto, que aparentemente han devuelto la base Al-Assad en Irak. Han evacuado la base en Qatar, la base estadounidense más grande en la región. Y por supuesto están tratando de protegerse por ese mecanismo. Aparentemente los aviones de la Fuerza Aérea Sionista ahora han sido desplegados en Chipre para que esperan, fuera del alcance de los misiles iraníes. Y así hay un intento aquí de tratar de mitigar los efectos. Pero no hay duda de que si los iraníes quisieran, podrían tener efectos realmente muy significativos y causar costos realmente significativos para el imperio estadounidense y de hecho para el imperio sionista. to the Zionist empire. Quiero decir, económicamente, aunque estás diciendo quizás no tenga un impacto tan grande en Estados Unidos, pero ciertamente impactaría en Europa, ¿no? Quiero decir, no solo porque también han cortado su suministro de energía de Rusia. Sí, y eso es parte del porqué. Una pregunta sobre la relación con Estados Unidos y Europa que no parece tan cercana como hace 3